¿Cómo les va, amigos y amigas? Aquí estamos en el día 7 de octubre. Pero ¿cómo si la grabación debería ser mañana miércoles? Pues tengo trabajo, así que salgo de viaje y no podré estar con ustedes en un directo atendiendo al chat como en ocasiones anteriores. Pero igual estoy grabando el programa con una cantidad de contenidos que como para rechupiarte los dedos y vamos a dar de inmediato porque está muy suculento y como siempre dejamos para el final lo mejor. No se vayan. Vamos con la intro. El cristal con que miro. Bueno, hablemos de qué se trata el programa de hoy. Vamos a poner la carátula para que la vean. Así que hablemos un poquito de lo que fue el programa si no lo han visto, para continuar luego dando herramientas, presentando un video para ampliar más los conocimientos, los argumentos y por supuesto darle importancia al tema que estamos tocando, encrucijadas de nuestra vida. Decíamos nosotros en el programa pasado que la conciencia trabaja todas, ¿sí?, con un mecanismo que nos lleva a decir que toda acción humana tiene dos partes, un acto y un objeto. Y pusimos el ejemplo de cuando uno no encuentra las llaves. Hay un acto, dijimos, y luego un objeto que son las llaves. ¿Qué une acto y objeto? La intencionalidad. Y hablamos bastante acerca de la intencionalidad. No hay acto humano sin intención, porque no hay acto que no se dirija a completarse con su objeto. Esto implica que las decisiones, incluso las nimias, les llamamos, las pequeñas, hasta las que tienen gran calado y tienen que ver con decisiones que nos llevan a tomar rumbos que afectan a toda nuestra vida y a los que nos acompañan, pues resulta de que estamos afectados siempre por una intención, porque los actos se unen mediante la intención a los objetos y todo eso siempre va encaminado a futuro. Siempre la intención trabaja con tiempo futuro. Voy a. Se experimenta la intención como la sensación de ir a. Ese es el registro. La llave. Lo que sea. ¿Eh? Entonces hicimos una reflexión bastante importante sobre el tema del sentido. Y vimos que el más esencial de todos es el sentido de la vida. Y ahí hicimos la diferencia entre el sentido de mi vida y el sentido de la vida, en donde hicimos énfasis en que cada uno hemos partido por el mí y luego hemos pasado al la. Pero explicamos con la pregunta, bueno, hubo varias, pero la más esencial, ¿es el sentido de la vida un objeto? Es decir, si uno está buscando el sentido de la vida como quien busca las llaves, un objeto, ¿está entendiendo algo? Está bien. Si el sentido de la vida se convierte en objeto, es porque ese sentido de vida es provisorio. Hablamos de los sentidos provisionales, de cómo van dando dirección a nuestros actos, pero cuando hablamos de la vida, ¿no?, hay que entender
que no es un objeto y por lo tanto todo intento de convertirlo en objeto es es vano, no, no va por ahí, no va por ahí. Pero sí es bueno tener esto claro, y esto lo estamos agregando a lo que dijimos en el programa uno, porque muchos vamos dando pasitos y nos encontramos luego con que es un objeto, ese no. Y vamos descartando, y en ese trabajo de ir por descartes, nos vamos encontrando con profundidades en donde se dan cosas muy curiosas y por eso es tan difícil hablar de, de esa experiencia. Y aquí sale la palabra experiencia. El sentido de la vida es algo que se experimenta y como tal se traduce de distintas maneras, según los elementos que hay a mano, nuestra cultura, la historia, el tiempo en que estamos. Entonces, hay muchas traducciones respecto al sentido de la vida y lo que lleva temas tan importantes como la muerte, la trascendencia o inmortalidad, todos esos temas de difícil descripción que normalmente nos han traído traducciones, las religiones, los filósofos, los místicos, y se da en todas las culturas y está presente hasta en las pinturas rupestres. Así que, amigos y amigas, hay ya mucho para comprender respecto a que el sentido de la vida no es un objeto, sino que es una experiencia que se tiene, que se vive y que obviamente produce una orientación definitiva con respecto a toda nuestra existencia. Bien, eso fue algo de las reflexiones con respecto al sentido, pero también hablamos de personajes que dan referencia actualmente. Contemporáneamente hablamos de Silo como el maestro de nuestro tiempo y leímos en su libro La mirada interna dos capítulos. Los primeros, uno se llama La meditación y otro se llama Disposición para comprender, porque él explica que la conversión del sinsentido de la vida en sentido pasa por un trabajo de meditación que uno va avanzando como si fueran comprensiones que me permiten acceder a otras capas y voy como si fuera una cebolla entrando progresivamente en una profundidad. Pero en este trabajo uno se puede perder, como no, va dando palos de ciego, todos los hemos vivido. Entonces lo que aporta el maestro Silo es una guía. Y esa guía, que lleva por nombre La mirada interna, va capítulo a capítulo desentrañando el camino a seguir y cómo se puede ir avanzando hacia la conversión a través de capas de cebolla y elementos de comprensión en comprensión. Así que, bueno, era una buena herramienta que entregamos en el programa pasado. Eh, la figura de Silo y su enseñanza es algo que está extendido, dijimos, en todo el mundo. Se puede acceder a ella a través de distintos idiomas. Sus libros están traducidos y está presente en todas las culturas y en todos los continentes. En Internet, por supuesto, abundan sus materiales, videos, charlas, escritos, y es muy vasta su aporte. Así que
Si a uno le interesa un tema, seguro que habló de ese tema, que le interesa al otro, se va a encontrar con escritos que hablan de eso otro. Y por supuesto, su pensamiento, su visión del mundo, su trabajo de comprensión en la experiencia fundamental está en el libro de La mirada interna. Y hemos dicho que aquí estamos abiertos a que nos pregunten. Nosotros estamos también participando de un parque de estudios y reflexión, en concreto acá en Chile, en la zona del Maule, cerca de Curicó, se llama Parque de Estudios y Reflexión El Remanso. Pero está lleno de parques el mundo. Hay muchos parques. Uno puede entrar en un sitio y ahí normalmente en la página de nuestro parque de estudio y reflexión, El Remanso, uno entra y dice links. Y ahí en los links aparecen todos los parques que hay en distintas partes del mundo. Ahí va la gente a cargar batería, a conversar con otros, a satisfacer curiosidades, a pasarlo bien y a hablar temas de interés. Así que estamos en muy consonancia con este tema de que la superación del sufrimiento, la evolución de uno personal, es imposible hacerla solo, requiere de otros. Y por tanto, juntarse con gente que está en la temática, que está en el interés, que a lo mejor yo estoy recién empezando, pero otro ya pasó por las mismas preguntas y cómo lo fue resolviendo, a qué llegó. También decíamos que no todo el mundo parte del mismo punto de partida. Hay gente que se ha ido interrogando, que ha ido estudiando, que ha venido porque es un tema para esa persona de interés, ¿sí? Y de repente se encuentra y se nutre con esto y obviamente ahí se va enriqueciendo. Hay otra gente que no, que por primera vez nunca me pregunté estas cosas yo. Ahora, mira qué interesante, ya voy a hacerlo y empieza su proceso en descubrir de qué se trata y ahí ve que tiene un mundo interno y que ese mundo interno puede ser enormemente rico y no lo tenía tan cercano. Bueno, es una conversación, se pueden decir muchas cosas. Así que el tema de la transformación comunitaria, llamémosle, que es la comprensión de que este tema del individualismo y que nos han metido hasta en el tuétano, no va y no se corresponde con lo que vemos. No existe el individualismo en las personas, existe la intención individualista, sí, eso existe, pero la realidad es que nos formamos con otros, que pertenecemos a una época, que somos herederos de una cultura que nosotros no creamos, utilizamos esa cultura todo el rato y estamos obviamente afectados por lo que nos pasa, por lo que nos dicen, por cómo nos miran, por cómo reaccionan a lo que nosotros decimos y muchas cosas. O sea que esto de solo, no, no, estamos con otros y somos seres sociales y eso hay que comprenderlo para ir despejando esa irrealidad que tiene que ver más con intereses comerciales que con otra cosa que le llaman individualismo que hoy está tan en boga. Nosotros hicimos un desarrollo con respecto a la encrucijada más importante de la vida. Y empezamos por decisiones cotidianas, muy nimias, decía, y que tienen que ver con decisiones que nos ofrecen oportunidades y de esas decisiones que nosotros tomamos hay intención. Entonces nos vuelven cosas respecto a los actos que nosotros damos. Así que esto de la intencionalidad de los actos
nos llevó a lo que ya dijimos. Toda acción lleva dirección, seamos conscientes de ello o no, pero es una máxima. Toda acción lleva intención. Bueno, ¿tendré capacidad para observarla o no? Depende del desarrollo que haya tenido en el contacto conmigo mismo y el conocimiento de mi interioridad y de mi mente, de cómo funcionamos. Porque el funcionamiento de la conciencia son actos y objetos ligados por la intencionalidad. Estoy haciendo un pequeño esquema. Y en este momento de resumen, vale recordar que hicimos algunas críticas al consumo, de cómo el lenguaje monetario se había metido en, en nuestras vidas y entonces vemos nuestra vida en términos monetarios, hablan de nosotros en términos de consumidor aquí y allá, el tema de andar invirtiendo todo el rato, en invertir el tiempo, estás acá, el tiempo es oro, está totalmente metido un interés del cual no somos culpables ni responsables, llegamos al mundo, el mundo era así, lo escuchamos 1 millón de veces, se incorporó, lo empezamos a utilizar, además todo el mundo parece que lo entiende, y bueno, funcionamos mecánicamente utilizando un montón de términos economicistas para hablar de nuestra vida, de nuestros amigos, de nuestros quehaceres, de nuestras direcciones de vida, y hacíamos la crítica de que vale la pena ponerle, en vez de hacerle, ponerle atención a esto porque detrás de todo esto hay intención. Y concluíamos ahí en esta crítica de que el mundo está como está porque es una lucha de intenciones, ¿m? Que tienen que ver obviamente con el dominio del mundo y todo eso ya lo explicamos en el programa pasado. Entonces, sigamos con el resumen. El sentido de la vida es una experiencia vital, no es teórica, se revela por introspección, por experiencias, no es un objeto. Para poder trabajar en el interior de uno se requiere meditación, honestidad, verdad interna y también humildad en las búsquedas. Son 3 condiciones muy buenas para aprender a preguntar, para saber estar junto a otros, porque nada de esto se puede imponer, cada cual va avanzando a sus experiencias, pero también los conjuntos ayudan a crecer a los individuos y los individuos pueden aportar también a los conjuntos. Así que esa actividad, esa manera de estar, en la que uno tiene verdad interna, humildad, constancia, diría yo, y un gran trabajo de meditación. Bien, entonces se tiene que tener una experiencia directa que se manifiesta de distinta manera, pero aquellas personas que la tienen se reconocen entre sí. Se cacha, como dirían en Chile, se pesca, dirían en otros lados. Le cae a uno la gota, uno cae en cuenta, por cómo hablan, por lo que dicen, por cómo presentan, cómo alegorizan, etcétera. Entonces, hay ahí una, un lenguaje que no tiene que ver con las explicaciones de la lógica que hace el intelecto ni nada de eso, ¿eh? Que va comunicándose a través del sentido.
Entonces realmente hicimos una invitación a la profundización personal y colectiva sobre este tema del sentido de la vida, destacando el valor de la propia experiencia vivida, de la reflexión consciente y la superación de las contradicciones como elemento fundamental que permite que uno sepa que va bien. Si aumentan las contradicciones, quiere decir que va mal. Así que hablaremos hoy más acerca de este tema, de las contradicciones. Entonces, hemos preparado ya el terreno con este resumen para comenzar con nuestro programita. Y para eso vamos a ayudarnos de un vídeo de otro gran sabio que irrumpió en el siglo XX, y ya lo vamos a ver, es Martin Heidegger. Revolucionó el conocimiento, la filosofía, y vamos a ver un ratito lo que nos cuenta en un video excelente que está hecho para mostrar lo que es su texto más reconocido, que se llama Ser y Tiempo. Así que vamos a ponerlo por acá un segundito, que estamos listos para presentarlo. A comienzos del siglo XX, Europa atravesaba una profunda crisis cultural, científica y espiritual. La Primera Guerra Mundial había dejado tras de sí un vacío de certezas, una sensación de que los sistemas filosóficos y políticos heredados eran incapaces de dar respuesta a la magnitud del sufrimiento humano y al desconcierto del presente. En medio de ese panorama de reconstrucción y de búsqueda, un joven profesor alemán llamado Martin Heidegger emprendía un proyecto que pretendía sacudir los cimientos mismos de la filosofía occidental. Su intención no era menor: devolver a la filosofía su pregunta más antigua y a la vez más olvidada, la pregunta por el ser. Heidegger no escribe Ser y Tiempo como quien redacta un tratado académico más. Desde las primeras páginas late la urgencia de alguien que siente que la tradición entera ha perdido de vista lo esencial. Durante siglos, pensadores de todas las épocas se habían preocupado por definir qué son las cosas, cómo se conocen, de qué modo se relacionan entre sí, pero rara vez se había puesto en cuestión el sentido de aquello que hace posible que algo sea en primer lugar. El ser, en tanto horizonte de inteligibilidad de todo lo que existe, había quedado oculto bajo las interpretaciones de las ciencias, la teología y la metafísica. Heidegger quería devolverlo al centro de la reflexión, pero no con un gesto arqueológico, sino con un movimiento radicalmente renovador. El joven Heidegger se había formado bajo la influencia de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. De Husserl aprendió la rigurosidad del análisis intencional, la descripción de las estructuras de la conciencia tal como se nos dan en la experiencia inmediata. Pero pronto descubrió que la fenomenología podía llevarse aún más lejos. No se trataba solo de describir cómo aparecen los objetos al sujeto, sino de preguntarse por la condición ontológica de ese aparecer. Bien, un pequeño corto. Bueno, en la posguerra aparece este fenómeno de la fenomenología, el fenómeno de la fenomenología, en donde Heidegger fue su figura más importante. Y ya nos ha contado parte de la historia de cuál es el contexto de donde surge. Entonces, toma toda la filosofía que había para atrás
y se plantea que por ahí no es, sino que se plantea por el ser. Y empieza entonces una discusión con el conocimiento que había hasta entonces respecto del ser. Entonces estamos en la encrucijada actual y ya esto es una invitación y conecta con ya las primeras preguntas internas, el ser. Vamos a ver y vamos a continuar enseguida con otro trocito en donde nos habla de el ser. Así que vamos a hacer aquí una cosita. Él habla del design, ¿eh? Dasein, perdón, del Dasein. Y en este Dasein hay toda una cosita. Entonces estoy adelantando un poco el vídeo porque obviamente no lo vamos a poder ver completo. Por aquí será. Listo. Vamos allá y continuemos con Martin Heidegger. La facticidad, el ser con los otros, la angustia, la muerte. Por otro, un acceso al sentido del ser a través de esa analítica, porque el Dasein es el único ente que puede preguntarse por el ser y, en esa pregunta, abrir el horizonte de lo que significa ser en general. Pero, ¿qué implica esta elección? Que la filosofía ya no puede seguir pensando desde abstracciones lejanas a la vida. No se trata de construir sistemas lógicos que ordenen el mundo, sino de partir de la existencia concreta, cotidiana, con sus miedos, sus proyectos y sus limitaciones. Heidegger quiere devolver a la filosofía su capacidad de interpelar al hombre común, de hablarle de aquello que late en su experiencia más íntima, el tiempo que se escapa, la certeza de la muerte, la necesidad de elegir en medio de la incertidumbre. En esa dirección, inaugura lo que más tarde se conocerá como existencialismo, aunque Heidegger nunca aceptó plenamente esa etiqueta. Filósofos como Sartre, Merleau-Ponty o Simone de Beauvoir encontrarán en esta obra una inspiración decisiva para pensar la libertad, la responsabilidad y la condición humana. Sin embargo, el propósito de Heidegger iba más allá de una filosofía de la existencia. Lo que perseguía era una renovación radical de la ontología, es decir, de la ciencia del ser. El libro apareció en un momento en el que Europa buscaba nuevas formas de sentido. La literatura, el arte y la política estaban impregnados de preguntas sobre el destino del hombre. Bueno, aquí estamos nuevamente, donde ya se está viendo el parentesco que hay entre el pensamiento de Silo y el pensamiento de la fenomenología, en donde el punto de partida que Heidegger llama Dasein se refiere al ser aquí, estoy, y en ese estar me llega al mundo, y respondo al mundo. Pero cuando me llega al mundo, me llega aquí a donde estoy y eso conlleva que yo estoy impregnado de un mundo al cual yo fui arrojado en un momento dado y en ese arrojado al mundo empiezo yo a hacerme persona
y todo lo que sucede en ese paisaje que se ha ido formando desde mi nacimiento hasta ahora, intermedia con respecto al mundo que veo, a lo que digo, a lo que hago, a lo que pienso, a mis angustias, mis deseos, mi futuro. Entonces, hay una relación importante cuando en el humanismo universalista se habla de que el punto de partida es la existencia misma. No partir de axiomas, de teorías, de, que lo dijo alguien que sabe mucho y muy importante y entonces no tengo experiencia de eso, pero le creo. Y se mete la creencia, pero cuando uno le pregunta a esa persona de la creencia, bueno, pero ¿y cómo lo experimenta? A veces no entienden muy bien la pregunta y te vuelve a hablar y reforzar argumentos lógicos del intelecto, de la parte pensante, pero no sensible, de cómo experimenta el mundo, las cosas y qué le está pasando. Entonces, al ubicar el Dasein, el ser aquí, ¿no?, ya nos está poniendo no desde una mirada antropocéntrica, porque en el sistema de valores es totalmente contrario al antropocentrismo, sino que es simplemente darse cuenta de que el humano es el único ser que puede preguntarse por su ser. Animales más fuertes, con más velocidad, con mejor visión, etcétera, están y viven su vida, pero no tienen la capacidad de preguntarse por el ser. Una cosa como una piedra tampoco puede hacerlo. La única especie capaz de preguntarse por el ser, su ser y los otros seres es el humano. Entonces está muy bien planteado con la visión de Heidegger, que toma asilo para hacer avanzar el pensamiento en algunas cuestiones que no logró concluir, disculpen, no logró concluir Heidegger. Vaya, estamos en cambio de tiempo acá. Bueno, continuemos un poquito más con el video y nos vamos a ir entonces al tema de la fenomenología, la experiencia y la concreción. Esto es, estamos perfectos, vamos allá. Llamada diferencia ontológica ha sido ignorada sistemáticamente, y el precio de esa omisión ha sido la pérdida de sentido. Cuando olvidamos el ser, nos quedamos atrapados en discusiones sobre entes particulares, incapaces de ver el horizonte más amplio que los sostiene. De allí surge la urgencia de una ontología fundamental. No quiere añadir una disciplina más a la lista de ciencias, sino fundar el suelo sobre el cual esas ciencias se apoyan. La biología estudia la vida, la física estudia la naturaleza, la sociología estudia las relaciones humanas, pero todas ellas suponen tácitamente que sus objetos son, sin interrogarse, por lo que significa ser. La ontología fundamental se propone esclarecer ese supuesto, mostrar las estructuras básicas que hacen posible que algo sea comprensible como ente. Sin esta tarea, afirma, las ciencias avanzan ciegas, acumulando datos sin cuestionar la raíz de su posibilidad. Pero ¿cómo acercarse al ser sin reducirlo a un objeto más? Encuentra la clave en el método fenomenológico.
De su maestro Husserl toma la máxima de volver a las cosas mismas. No imponer teorías previas, no partir de abstracciones, sino describir los fenómenos tal como se muestran en la experiencia. La fenomenología exige suspender prejuicios, dejar que lo dado aparezca en su modo propio, sin forzarlo en categorías heredadas. Heidegger adopta esta actitud, pero la transforma. No se trata solo de describir cómo aparecen los objetos ante la conciencia, sino de interrogar el modo de ser de aquello que aparece. La fenomenología, en su versión heideggeriana, se convierte en un camino hacia la ontología. Mostrar el ser implica dejarlo aparecer en su relación con la existencia humana. Por eso el análisis no se dirige a entes abstractos, sino al Dasein, el ser humano concreto que pregunta, actúa, se angustia y muere. La fenomenología se desplaza hacia una hermenéutica del Dasein, es decir, una interpretación de su modo de ser en el mundo, porque el Dasein no es un sujeto aislado frente a objetos, sino un ser que ya está arrojado en una trama de significados, de relaciones con otros, de posibilidades y limitaciones. Comprender al Dasein es abrir el acceso al ser en general, pues es en él donde la pregunta por el ser cobra sentido. Esta hermenéutica no busca elaborar un retrato psicológico del hombre, sino desentrañar las estructuras que hacen posible su existencia. Heidegger hablará de facticidad, de historicidad, de ser con, de cuidado, de temporalidad. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante cómo llega a ir desde afuera, donde están los entes, que son las cosas. Esto es un ente, esto es otro ente. Y si hablo de las cosas y les pongo categoría a esas cosas, como por ejemplo los animales, bien, pero cuando se refiere al Dasein, se refiere a aquel que mira, aquel que está, y entonces me lleva hacia la interioridad. Ya no es una cosa externa al que experimenta los entes, sino que es interna. Y desde ahí, desde ese ser, es que se puede hacer las preguntas correspondientes si se tiene siempre en presencia a ese ser. Silo lo menciona dentro de su teoría de la conciencia cuando habla de los niveles de conciencia. Y en esa descripción categoriza el nivel de vigilia ordinaria, que es la que necesitamos para hacer todo lo que hacemos cotidianamente, ir a trabajar, hacer la comida, lavar la ropa, atender a nuestros niños o padres. En fin, la cotidianidad no necesita del Dasein. Pero si quiero comprender la vida, el sentido, las direcciones y tomar la mejor decisión, el mejor camino para enrutar mi vida en una buena dirección de crecimiento, de desarrollo, obviamente tengo que ver que desde ese nivel de vigilia ordinaria no está presente el sí mismo. No estoy presente cuando lavo los platos. No estoy presente cuando converso con alguien. No está el Dasein ahí. Se necesita un nivel más avanzado al que él llama conciencia de sí, en donde uno tiene conciencia de su ser
la intermediación, lo que vendría a ser el cristal con que miro, y el mundo. De esa manera, entonces, estoy viendo que trabajo desde una profundidad, desde un nivel de conciencia más alto. Conciencia de sí o Dasein, yo creo que son similares. Luego habla del mundo social. Obviamente, ahí está entrando en la descripción de lo que es el método fenomenológico. Y está hablando de ir a los conceptos mismos que estaban dados por aceptados, el cual él, Heidegger, borra porque inventa palabras nuevas, porque dedica tiempo a describir fenómenos que eran ya como entendidos que eran así y dice no, los tira y tiene que hacer todo el trabajo de nueva descripción, que es el caso del ser, por ejemplo. Es bien complicado leer el libro, pero aquí estamos haciendo un desmenuce entendible para cualquier persona. Vamos a continuar con una explicación clave en lo que él llama la alienación, el uno, lo que tiene que ver con su crítica con respecto a la vida superficial, es decir, lo que vivimos normalmente en ese nivel de conciencia del plano medio con el que nos movemos normalmente en el mundo. Así que voy a adelantar el video un poquito hasta donde vi bastante más. De todas maneras, el video va a estar en la descripción del programa. Así que lo pueden ver completo, es muy interesante, lo pueden repasar cuantas veces quieran y también si lo comentamos entre nosotros, mejor que mejor. Continuemos. La mayor parte del tiempo nos encontramos no es un terreno secundario o banal, sino el lugar donde se despliegan estructuras ontológicas decisivas. El Dasein no vive en una abstracción pura ni en una esfera filosófica aislada, sino en el día a día, en la convivencia, en el trabajo, en la comunicación. Y es precisamente en esa cotidianidad donde se revela tanto la posibilidad de la autenticidad como el riesgo permanente de perderse en la inautenticidad. Uno de los conceptos más influyentes y provocadores de esta sección es la impersonalidad del uno, das Man. Heidegger observa que en la vida común solemos actuar, hablar y pensar según lo que se hace, lo que se dice, lo que se espera. El uno es esa instancia anónima que dicta las normas de la existencia cotidiana. Se saluda de esta manera, se opina tal cosa, se reacciona de tal modo ante determinados sucesos. Nadie en particular es el uno, pero todos lo somos al participar de esa impersonalidad. El resultado es una existencia en la que la responsabilidad se diluye. No soy yo quien decide, es lo que se hace. No soy yo quien piensa, es lo que se dice. Este dominio del uno conduce a lo que Heidegger llama caída, el modo inauténtico de existir en el que el Dasein se dispersa y se olvida de sí mismo. La caída se manifiesta de manera concreta en tres fenómenos fundamentales: la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. La habladuría no se refiere simplemente a hablar demasiado, sino a hablar sin verdadera apropiación de lo dicho. Es repetir opiniones, consignas, frases hechas sin una comprensión propia.
En la habladuría, el lenguaje pierde su capacidad de abrir mundo y se convierte en mero intercambio de lugares comunes. El Dasein se desliza en una comunicación superficial que da la ilusión de comprensión, pero que en realidad oculta lo esencial. La curiosidad, por su parte, aparece como un ansia de novedades, un deseo de estar siempre viendo lo último, lo nuevo, lo que circula. A primera vista, podría parecer un impulso positivo, pero en el análisis de Heidegger, esta curiosidad carece de arraigo. No se dirige a comprender en profundidad, sino a pasar de un objeto a otro sin detenerse. La curiosidad busca lo extraordinario, lo sensacional, y en ese constante desplazamiento impide una auténtica apropiación de la existencia. La ambigüedad completa este panorama. En la cotidianidad, las cosas se presentan bajo una luz equívoca, donde todo parece comprensible y, sin embargo, nada lo es en su verdad. La ambigüedad consiste en un estado en el que todo se entiende de manera difusa, en el que no hay claridad ni profundidad, pero sí una sensación de que ya sabemos. De esta manera, la ambigüedad refuerza el dominio del uno, pues nos mantiene satisfechos con interpretaciones superficiales que nunca tocan la raíz del ser. A través de estas estructuras, muestra que el Dasein tiende a olvidarse de sí mismo en la vida común. No se trata de un error moral, sino de una condición ontológica. La existencia, en su facticidad, está siempre expuesta al riesgo de dispersarse en lo público y de perder de vista la pregunta por su ser propio. Sin embargo, este olvido no es absoluto ni definitivo. Es la base sobre la cual puede despertarse la posibilidad de autenticidad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Claro, hay palabras que no son de uso común, factibilidad, que tiene que ver con lo dado, lo que hay. ¿Mm? Hablan de poderes fácticos, por ejemplo. ¿Mm? Factibilidad, ontológico, tiene que ver con la raíz propia de un concepto, de una idea. ¿Mm? ¿Eh? La raíz, el núcleo, ¿Mm? La comprensión en sí misma de lo que significa. Por ejemplo, cuando hablamos del ser humano, normalmente se lo compara con los otros animales, lo que hacen otros, las capacidades que tienen los humanos y no tienen los animales, y entonces se intenta dar explicaciones de que somos animales especiales porque tenemos estas características que no tienen los otros. Y a veces los damos por correctas, pero no se está ontológicamente hablando del ser humano en sí, en donde los demás objetos o entes no están presentes porque se está buscando la comprensión, la definición, la descripción del sí de lo humano. Bueno, pongo ese ejemplo porque tengo programas 2, 3 y 4 relacionados con el tema de lo humano. Entonces, Heidegger está viendo cómo la cotidianidad y la forma de estar en el mundo, con ese uno, que yo lo traduciría al lenguaje más del siglo XXI, con el individualismo, el yo individual separado de todo el resto, esa islita que anda por todos lados, resulta de que se aliena conforme a lo dado, pero no es consciente de eso. Ya lo dijo antes cuando hablaba de que dice lo que se opina, saluda como todos, como se debe saludar, piensa con la creencia de que son pensamientos propios, pero no es tal,
Así que está imbuido en un mundo, pero no está el sí mismo presente. El, el ay, ¿cómo se dice? Design, ¿eh? Me cuesta esos lenguajes, el Dasein me cuesta. ¿Por qué no lo dicen en fácil? Pero bueno, es lo que ha hecho Silo, lo ha puesto en fácil. Que no hayamos tenido que estudiar ni a Husserl ni a Heidegger para llegar a conocer qué es lo importante, sino pescar un librito como La mirada interna y empezar a trabajar con él, ¿eh? Unirse con otros y empezar un trabajo que es adaptable a todo tipo de personas. No es necesario ser un erudito para encontrar el sentido de la vida, ni para superar el sufrimiento y entender las tres vías por las que se produce y todo eso de los programas que ya han venido hechos por el cristal con que miro con respecto al sufrimiento. Bien, cualquier persona, cualquiera de nosotros y de nosotras, puede ponerse y no requiere ser un brillante matemático, científico, erudito, amigo de los libros y de las bibliotecas, para poder desarrollarse y avanzar en su vida y comprender su mundo interno. No es necesario. Obviamente que estudiar siempre es bueno, y en mi caso personal les cuento, yo me he puesto más estudioso con los años, pero lo que sí he estudiado muy a fondo es a mí mismo. ¿Por qué? Porque toda la invitación del humanismo que plantea Silo no puede partir de otra cosa que el sí mismo. Entonces se vuelca hacia adentro y empieza uno a conocer su vida, su biografía, a sacar conclusiones, y luego cuando uno conversa con otros que están en el mismo cuento se descubre de que uno no es tan especial ni es tan único, que hay mucha gente que le han pasado cosas muy similares a uno porque son contemporáneos a uno, viven en la misma época, en el mismo momento, bajo los mismos principios, la misma cultura, la misma religión, las más de las veces. Así que nos vamos encontrando y dando cuenta de muchas cosas, pero todo parte del sí mismo, lo que llama este caballero el Dasein. Así que tenemos este tema del uno, individualismo, vida superficial, estamos llenos de eso, alienación. ¿Qué me dicen ustedes de algoritmos que te alinean en tu propia burbuja y te envían lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres ver, todo eso que te mantiene atado a la pantallita y al ding, 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 ding? Así que llama a descubrir los registros, lo que se experimenta. Y aquí ya está tocando, adelantando, si yo digo que cuando uno empieza a mirar adentro, ¿no? Como por ejemplo ya hemos hablado otras veces de la herramienta de la contradicción y de la unidad interna, cuando no están de acuerdo el pensamiento, el sentimiento y la acción. Vamos a ver eso dentro de un rato cuando entremos en el tema, y por eso les decía, amigos, que se mantuvieran, porque vamos a sacar las herramientas de trabajo. Aquí estamos en las explicaciones, en tener contexto, en conocer un poco el devenir de lo que han sido la historia del pensamiento, de la investigación y estos
grandes lúcidos que han hecho grandes aportes y han ido transformando nuestra propia visión de la vida, del mundo, de los demás. Entonces continuemos. Vamos a continuar ahora dentro, aquí vamos a adelantar por aquí. Por aquí. Vamos a adelantar. La del Dasein no es un espacio trivial, sino el terreno donde se juega la autenticidad y la inautenticidad, el olvido y el despertar. En la impersonalidad del uno, en la caída, en la habladuría. El análisis del Dasein avanza ahora hacia un terreno decisivo, su temporalidad. Martin Heidegger considera que la estructura más profunda de la existencia solo puede comprenderse a partir del tiempo, pues el Dasein no es nunca una presencia fija, sino un proyecto abierto que se despliega hacia el futuro, cargando con su pasado y viviendo en un presente que siempre se escapa. Dentro de esta perspectiva, dos capítulos resultan centrales: el ser para la muerte y la conciencia. El ser para la muerte aparece como la posibilidad más propia del Dasein. Mientras en la vida cotidiana solemos tratar la muerte como un acontecimiento que le sucede a otros, Heidegger insiste en que es la posibilidad que cada uno debe asumir como insoslayable. La muerte no es un hecho biológico al que se llegue al final del camino, sino la posibilidad siempre latente de que la existencia se interrumpa. Lo decisivo es que se trata de una posibilidad que nadie puede sustituir ni compartir. Cada cual debe morir su propia muerte. Esa certeza radical introduce un horizonte de individualización absoluta. Frente a la masa anónima del uno, la muerte nos devuelve a la singularidad de nuestra existencia. La anticipación de la muerte, lejos de ser un ejercicio mórbido, es el modo de vivir auténticamente. Anticipar no significa esperar pasivamente el final, sino reconocer que nuestra vida es finita y que, por tanto, cada decisión tiene un peso irrepetible. Al tomar conciencia de la muerte como horizonte insuperable, el Dasein se libera de la ilusión de infinitud y se enfrenta a la urgencia de elegir por sí mismo. La finitud se convierte en fuente de autenticidad. Vivir sabiendo que no hay tiempo infinito para aplazar decisiones ni esconderse en la comodidad del uno. La muerte, como posibilidad extrema, desenmascara todas las seguridades de la vida cotidiana. En la caída, el Dasein tiende a perderse en habladurías, distracciones y proyectos que parecen eternos. La conciencia de la finitud interrumpe esa dispersión y nos enfrenta con la pregunta por lo que realmente importa. Así, el ser para la muerte es una estructura existencial que nos individualiza y nos obliga a asumir nuestra existencia como propia. En continuidad con esta reflexión, Heidegger introduce la voz de la conciencia. No se trata de una instancia moral que dicte normas externas, sino de un llamado silencioso que proviene del propio ser del Dasein. La conciencia no nos dice qué hacer, sino que nos recuerda nuestra condición de seres finitos y arrojados. Es un llamado a asumir la responsabilidad de nuestra existencia, a no perdernos en la inautenticidad del uno. Su voz es tenue, discreta, a menudo sofocada por el ruido del mundo, pero siempre insistente. El silencio juega aquí un papel esencial. Escuchar la voz de la conciencia implica sustraerse del bullicio de la habladuría y abrir un espacio donde pueda emerger lo más propio. El silencio no es vacío, sino la condición para que el llamado sea oído.
Solo en ese recogimiento, el Dasein puede reconocerse como culpable, no en el sentido de haber cometido una falta específica, sino en el sentido ontológico de estar siempre ya en deuda con su facticidad. El ser culpable designa la estructura de tener que responder por la existencia, de cargar con la responsabilidad de elegir en un mundo en el que no hay fundamentos absolutos. La conciencia revela que la autenticidad no es un estado permanente ni un privilegio garantizado, sino una posibilidad siempre frágil. El Dasein puede escuchar el llamado y apropiarse de sí, o puede volver a caer en la dispersión del uno. La decisión es intransferible. En este punto se cierra el círculo entre el ser para la muerte y la conciencia. Ambos muestran que la autenticidad consiste en reconocer la finitud y vivir a la altura de esa responsabilidad. El análisis de la temporalidad conduce a Heidegger a uno de los puntos culminantes de ser y tiempo: la posibilidad de la existencia auténtica. Continuamos más adelante con la posibilidad de la existencia auténtica. Obviamente que está hablando esta reflexión sobre la muerte, tema que he tocado muchas veces. No he dedicado un programa entero, pero está circulando permanentemente porque es un tema relacionado con el sufrimiento, con el miedo a la muerte, con la trascendencia, etcétera, etcétera, temas de enorme importancia para el siloísmo, para el humanismo universalista y toda la gente que trabaja con el mensaje de Silo. Silo decía, y creo que aquí da un paso más a donde llega Heidegger, decía, quien muere antes de morir no morirá jamás. Lo comenté a medias, no entero, en el programa pasado. Y el tema de la muerte fue muy desarrollado por él. En la declaración que hizo en México, que se llama así, la Declaración de México, lo pueden googlear, buscar ahí en internet, Declaración de México, sí, ¿no? Cuando él proclama una libertad de creencias absoluta por una parte, por otra nos conmueve con su certeza absoluta respecto de que la muerte no detiene el futuro. Y habla de la importancia de brindar a otros aquello que hace libre y feliz al ser humano, pero que no se puede imponer. Y por supuesto es muy importante dentro del pensamiento el tema de la libertad. Y si estamos hablando de la interioridad de cada cual, y aquí Heidegger habla de la responsabilidad, cada cual tiene su vida. Y como dicen los españoles, que cada candelabro aguante su vela. Ahí estoy en mi decisión de hacia dónde conduzco mis pasos desde el punto de vista de la evolución de la conciencia, de la superación del sufrimiento, de el develamiento del sentido de la vida y todo aquello que tiene que ver con hacer mejores a otros. Ya da una herramienta aquí el señor Heidegger, que es el silencio.
Él habla del silencio para escuchar la voz, escuchar a la propia conciencia. Se pierde esa voz si uno está en el bullicio y dando respuesta al enorme flujo de estímulos que recibimos, que nos avasallan, y por supuesto, si no hay ese silencio, poca posibilidad tengo de escucharme y de lanzar preguntas interesantes al fondo de mi conciencia para tratar de escuchar la respuesta que me sale desde lo hondo. Meditar. Así que esta cuestión de la muerte, del sentido, del ser auténtico, pareciera que hay otro ser no auténtico, todo tiene mucho que ver con este tema de si tengo noción de mi existencia, si soy capaz de estar aquí sintiéndome en un nivel en donde hay presencia del sí mismo. Y como eso no es lo que se necesita para funcionar en el mundo cotidianamente, puedo andar en el uno, alienado, como dice Martin Heidegger, perdido en el mundo de las cosas, de los entes. Así que es muy interesante que entremos ahora en la última parte. Vamos a continuar a adelantar un poquito porque nos está comiendo casi todo el programa y como dije ya lo vamos a poner para que lo puedan ver enterito. Entonces partamos de acá. Continuamos. Borda más allá de sí mismo. El futuro es el horizonte en el que proyectamos posibilidades. El pasado es el haber sido que nos constituye como arrojados, y el presente es el instante en el que decidimos entre esas posibilidades enraizadas en la facticidad. El tiempo, así, no es un contenedor neutral donde se insertan los acontecimientos, sino la estructura misma de la existencia que se abre en esas tres direcciones. Frente a esta concepción originaria, Heidegger critica lo que llama la visión vulgar del tiempo. En la vida cotidiana entendemos el tiempo como una serie de ahora que se suceden, como algo que puede medirse con relojes y calendarios. Esa visión es necesaria para organizar la vida práctica, pero olvida lo esencial, que el tiempo no es un objeto externo, sino el modo de ser del Dasein. La concepción vulgar lo reduce a cantidad, mientras que la concepción originaria lo entiende como horizonte de posibilidad. Esta crítica va más allá de un simple debate sobre relojes. Heidegger muestra que la reducción del tiempo a una serie de instantes refleja el mismo olvido del ser que atraviesa la tradición filosófica. Así como confundimos el ente con el ser, confundimos el tiempo medido con la temporalidad originaria. Recuperar esta comprensión extática del tiempo es, por tanto, parte de la ontología fundamental. Solo desde allí podemos pensar el ser mismo. La segunda sección de Ser y Tiempo culmina en la reflexión sobre la historicidad del Dasein y la superación de la metafísica tradicional, un terreno donde Heidegger articula la profundidad temporal de la existencia humana y establece las bases para una ontología más radical. Comprender al Dasein como ser histórico implica reconocer que nuestra existencia no se desarrolla en el vacío, sino dentro de una trama de significados heredados y transmitidos a lo largo del tiempo. Cada ser humano se encuentra ya inmerso en un pasado que lo precede, en tradiciones, prácticas, lenguajes y relaciones que condicionan su forma de proyectarse hacia el futuro.
La historicidad no es un añadido externo, sino la estructura misma que permite al Dasein comprenderse a sí mismo y al mundo. Heidegger destaca la importancia de la repetición y la transmisión del sentido en este proceso. Las costumbres, los discursos, las instituciones y las prácticas sociales no solo reproducen comportamientos, sino que conservan y transmiten significados que conforman la comprensión del ser. Así, el Dasein hereda un mundo de sentido que no creó, pero que le permite orientarse y proyectarse. Esta transmisión es doble. Por un lado, garantiza continuidad. Por otro, constituye un desafío, pues el Dasein debe apropiarse de su historia de manera auténtica y no dejarse absorber por la historicidad impersonal, que lo reduce a un mero repetidor de tradiciones ajenas. La distinción entre historia propia e historia impersonal es clave. La historia propia es la que el Dasein reconoce como constitutiva de su ser. El conjunto de posibilidades, experiencias y decisiones que forman su existencia singular. La historia impersonal, en cambio, corresponde a la corriente de hechos, costumbres y normas que se presentan como inevitables y que arrastran al individuo hacia la inautenticidad si se acepta sin reflexión. La conciencia de esta diferencia permite que el Dasein se enfrente a su finitud histórica y actúe con resolución, convirtiendo la herencia recibida en una fuente de autenticidad. En esta perspectiva histórica, Heidegger plantea la superación de la metafísica tradicional. La filosofía occidental, desde sus orígenes, se centró en clasificar entes, establecer categorías, buscar fundamentos absolutos y elaborar sistemas coherentes. Pero al hacerlo, olvidó la pregunta más fundamental. ¿Qué significa ser? La temporalidad y la historicidad del Dasein muestran que el sentido del ser no puede separarse de la existencia concreta, de la apertura proyectiva y de la finitud temporal. La ontología fundamental exige entonces desplazar la pregunta del ser desde la abstracción metafísica hacia la comprensión existencial del Dasein. La temporalidad, comprendida en su estructura extática de pasado, presente y futuro, emerge como clave de toda ontología. Solo reconociendo que el Dasein se proyecta hacia posibilidades Bueno, futuras, les voy que se constituye en un a ir haber sido dejando pasado y invitados que actúa en un a que presente terminen de siempre verlo lejano. por ustedes, porque es muy interesante, pero ya hemos dado algunas pistas que ayudan. El Dasein, el uno, los entes, la ontología, lo fáctico, y todo esto dentro de lo que es la fenomenología. Un punto de partida del pensamiento, de la forma de ver las cosas que el siloísmo tomó en sus manos y continuó en su desarrollo. Están en ellos el tema de la temporalidad, por supuesto, y aparece algo que por un pelín no lo pesca Heidegger, que es el tema de la intencionalidad. Acto, objeto, intencionalidad. Como eso marca rumbos. Es un ir hacia, ir a. No hay acto sin intención. Así que ahí están los aportes. También hemos hablado de la conciencia de sí como un paso evolutivo, la posibilidad de desarrollarla, de instalarla y moverse desde otro nivel de conciencia en donde
el sí mismo está en el mundo, está en lo que se dice, lo que se hace, lo que se ve, lo que se aprende, y por tanto es una presencia en el mundo, es una forma de estar en el mundo. También habla Heidegger con esas palabras, forma de estar en el mundo. Bien, pero yo quiero dejar hablar de descripciones del ser y todo esto que hemos hablado hasta ahora para decir, bueno, muy interesante esto, me da que pensar, voy a meditar. Y dimos herramientas en el programa pasado. Ya me refería al comienzo del programa de 2 capítulos que leímos de la mirada interna, la meditación y disposición para comprender. También di referencias de 2 libros relacionados con el tema del sentido de Dario Ergas o Darío Ergas, como quieran pronunciar. Y hablé en otras oportunidades de herramientas como son, la primera de ellas es la palabra encaje. Encaje no significa de que encaje en un recipiente en otro, no. Llevémoslo adentro y es el nombre que uso para sentir cuando las cosas encajan. Hemos hablado del pensamiento, del sentimiento y de la acción. Y hemos hablado también de la sensación como elemento que yo tengo internamente que me dan señales de mi interioridad. Si nos han educado con que lo bueno proviene de una mirada cultural, de religiosa, etcétera, viene de fuera y ha ido cambiando con los tiempos y seguirá cambiando, ¿no? Esa especie de moral externa que me indica qué hacer y qué no, qué es lo prohibido, lo que me va a llevar al mal camino, respecto de lo otro que me va a llevar al buen camino. Morales externas que vengan de donde vengan, nadie cumple. Son imposibles de cumplir. Si leemos los 10 mandamientos con verdad, ¿quién puede cumplir eso? En fin, veamos en la Torá, en distintos libros sagrados, etcétera, que muchas veces se dicen cosas pero que son enormemente difíciles de llevar a la práctica permanentemente. Así que el encaje. Encaje es una herramienta con la que yo respondí al ejemplo con el que partí el programa de la semana pasada. Una decisión de qué pongo en un WhatsApp. Si digo la verdad o pongo una excusa. Bueno, en ese momento de parar, de hacer silencio, de escuchar a mi conciencia y obtener el registro de una imagen y otra imagen, es decir, excusa o la verdad. ¿Qué te encaja? Me encaja más la verdad. Y ¡pum! Pasé a la acción. Ese ejemplo que di tiene que ver con esto que estoy tratando de explicar. Hay veces en que la cabeza a uno le dice, sí, muy bueno, todo mal, las explicaciones vienen perfectas, los argumentos son estupendos. A lo mejor la persona que tengo enfrente es muy, muy lúcida en la forma de presentar la lógica de las cosas y se desenvuelve bien,
y me convence en mi cabeza y dice, sí, oye, tienes razón. Pero de repente sucede de que hay algo que no me encaja. No lo puedo explicar a veces con palabras. Entonces, esa herramienta de stop no me encaja. ¿Y por qué no? Entonces me tomo un tiempo y hago silencio. Es como darse el tiempo de masticar las cosas para buscar cómo ese registro es un indicador también de por dónde responder, por dónde ir. El encaje, herramienta número 1. En los trabajos, de repente, cuando tengo que definir junto a mi socia, oye, esto de aquí, ¿cuánto vamos a pagar a esta persona que vamos a contratar para hacer tal evento, etcétera? Y sale una cantidad que dice la cabeza de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a todo esto, y de repente decimos, no me encaja, subámosle un poco, porque, y vamos haciendo hasta que encaje. Cuando resulta que tenemos que repartirnos algunos beneficios que hemos obtenido por nuestro trabajo, obviamente el trabajo de uno y el trabajo de otro no es a veces equilibrado y vamos tanteando hasta que las decisiones permiten obtener el registro de encaje. Entonces buscamos que le encaje a uno, que le encaje al otro y así no quedan cosillas pendientes. Una gran herramienta, el tema del encaje. Otra herramienta de la que hemos hablado, apúntala, tenemos una, el encaje. Otra herramienta de la que hemos hablado tiene que ver con los registros de unidad y contradicción. Fíjate cómo son internos estas referencias. La contradicción se experimenta, se vive, uno está inquieto. Lo he explicado de distintas maneras, pero es simple decirlo. Cuando mi cabeza dice una cosa, mi corazón me dice otra y mi acción se confunde y a veces dice otra. Entonces no está de acuerdo uno en lo que hace con lo que siente y lo que piensa. Y luego hay toda una retahíla de argumentos que permiten justificar, no porque sí, porque además, porque yo pienso, porque me pasó, porque dijo, ¿eh? Pero hay un revuelto adentro. Estoy en contradicción. La contradicción tiende a repetir los actos de contradicción. Entonces, si soy una persona contradictoria, obviamente voy a ser poco fiable para mí mismo. Y eso lo va a notar el mundo. Aunque yo lo trate de disfrazar con distintas máscaras, está claro de que no va a ser igual el caso de la contradicción cuando se refiere a un modo de ser, a un modo de estar. La contradicción invierte la vida y hace daño a otros, produce sufrimiento en uno mismo y en el mundo que uno tiene a su alrededor. Así estamos viendo hoy por hoy un mundo contradictorio, una gran torre de Babel donde ya es difícil entenderse con otros, entre países, entre partidos políticos, en fin. Y todo esto tiene solución y de eso estamos hablando. Pero es necesaria entrar en ese sí mismo, la contradicción. Otra herramienta me indica si vivo contradicción, está claro
que lo que la vida me está diciendo es por ahí no. Pero si estoy alienado en el uno, diría Heidegger, en la cotidianidad del bla bla bla, el bullicio, las cosas, la respuesta a los estímulos, a las compras, toda la cosa, no tengo tiempo para mirar cómo estoy. Así que la contradicción es una guía, me sirve. Es como si me pusieran un cartel, me dijeron peligro, por ahí no. Sin embargo, la unidad interna es la vía contraria. Es la vía en donde hay acuerdo entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Una de sus características es la enorme satisfacción que se siente en el momento. La segunda es que tú tienes una acción unitiva en un momento A y permanece en el tiempo en un momento B. Porque podría ser que para mí fuera muy unitivo darle un cachetazo a alguien en ese momento porque se lo merece, porque no sé qué, yo lo justifique no sé cuánto. Y estoy muy de acuerdo conmigo mismo integralmente en ese momento A. Pero luego cuando pasa el tiempo y estoy en un momento B, ya estoy medio arrepentido, ya no estoy muy de acuerdo que esa sea la forma de haber actuado y por lo tanto no permanece en el tiempo ese aparente registro de unidad siguiendo el ejemplo de este acto de violencia. Cuando se trata de unidad interna, se produce el registro de crecimiento interno, de permanencia en el tiempo y de una enorme satisfacción, una enorme alegría. Para trabajar en base al equilibrio entre la contradicción y la unidad interna, Silo nos aporta una herramienta que para todos los siloístas se han convertido en una herramienta fundamental para poder orientar nuestra vida en este mundo tan confuso de qué hacer. Vengo formado por un mundo en donde lo interno no existía, o he nacido más recientemente y ya sé que existe, pero es tan vasto que tampoco sé moverme muy bien por él, y caigo en las contradicciones y caigo muchas veces en diatribas o cosas que no me hubiese gustado. Así que están capítulo 13 del libro La mirada interna. Se llama Los principios. Escúchalos con atención. Tiene un preámbulo, dice, textual. Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere como el rayo. Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir aún, puedes convertir el sinsentido de la vida en sentido. No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad, te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso, como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad. Entonces, entre comillas, lo que se debe hacer
no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes, leyes de vida, de luz, de evolución. He aquí los llamados principios que pueden ayudar en la búsqueda de tu unidad interior. 1. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. 2. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. 3. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite y entonces avanza con resolución. 4. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. 5. Si para ti está bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. 6. Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. 7. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. 8. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. 9. Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad. 10. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. 11. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. Y 12. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites, si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Serás como una fuerza de la naturaleza cuando a su paso no encuentra resistencia. Aprende a distinguir aquello que es dificultad, problema, inconveniente, de esto que es contradicción. Si aquellos te mueven o te incitan, ésta te inmoviliza en círculo cerrado. Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario, pide con fe y aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado en beneficio. 12 principios de acción válida. Se pueden también googlear, están en muchas versiones, con monitos, sin monitos, porque son una herramienta fundamental. Quiere decir mucho, por cada uno se puede hacer un programa, pero importante es conocer que funcionan todos en estructura.
no están separados unos de otros. Entonces, vale la pena irlos profundizando y ir observando lo que uno hace a la luz de los principios y de los registros de unidad y de contradicción. Como dice, una te mantiene el círculo cerrado y la otra te libera. Serás como una fuerza de la naturaleza, en fin. Poético lo pone, pero hay que vivirlo y hay que experimentarlo. Entonces, ahí tenemos una gran herramienta que es leyes de vida, le llama él, que no son externas, no me las tiran para afuera, desde fuera, sino que yo mismo las voy trabajando, las voy profundizando y aprendiendo a poner en práctica y a mirarlas en conjunto todas ellas. La más conocida de todas es el principio 10, el de tratar a los demás como queremos ser tratados. Llamada la regla de oro, porque está en todas las culturas desde el principio de los tiempos, se ha dicho de distintas maneras, con distintas palabras, y aquí está como principio 10, si tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Bueno, estamos llegando al final, queridos amigos, de esta versión 2 de lo que nosotros vimos que era ¿qué más para concluir? Yo estaré de viaje, están apareciendo los shorts, estoy trabajando permanentemente con ellos, son cortitos de 3 minutos, a fin de que poder compactar cada programa en una cantidad de shorts. No siempre logro cubrir todo el programa, porque me va pillando semana a semana uno a otro. Pero tenemos una gran noticia que dar. El cristal con que miro está presente en Spotify. Entonces, ojalá nos sigan. Están los directos. De momento hay como 9, pero irán entrando todos los directos que hicimos y los programas editados que tuvimos que no fueron en directo, pero que correspondieron a un programa completo. De forma que uno lo puede ver en video o simplemente escuchar el audio mientras va conduciendo, mientras está haciendo otra cosa, así como escucha música con Spotify, pues coloca el cristal con que miro y el capítulo que le apetezca. Así que ya estamos transmitiendo en Twitch, Spotify, YouTube, Facebook y también por Instagram. Bueno, esa es una gran noticia. A ver si llegamos a un número mayor de gente a la cual le lleguen nuestras miradas, nuestras palabras, nuestras intenciones y nuestro agradecimiento, como siempre, por vernos. Así que me voy de viaje. El próximo miércoles va a estar en directo y los shorts van a empezar a aparecer a partir del viernes. Yo creo que va a empezar a salir. Intentaremos acelerarlos para que salgan bastantes de ellos y de manera fluida, de manera rápida. Les mando un gran abrazo y con esto terminamos el programa de hoy. Que estén muy bien. Chao. El cristal con que miro.